Muy buenas noches, amigos de la nave de papel. Estamos ya este lunes 12 de abril y estamos empezando este vuelo donde para imaginar, para volar solamente necesitamos imaginar, y esta noche tenemos como invitado desde León, Guanajuato, al maestro Bernardo Gobea, quien es cuentacuentos, quien es narrador oral, también es guionista y sobre todo, bueno, cuenta cuentos también, con quien vamos a estar platicando un poquito sobre este oficio, acerca de contar cuentos, con quien también estaremos platicando un poco sobre la literatura infantil y juvenil. Entonces, yo los invito a que nos acompañen en esta transmisión a través del Facebook, la compartan y como siempre nos puedan hacer algunas preguntas, algunos comentarios que ustedes tengan por ahí para nuestro invitado, por supuesto. Y esto, bueno, pues nos va a ayudar a ir enriqueciendo lo que es esta nave de papel. Entonces, por ahí los invitamos a que nos acompañen precisamente. Entonces, por aquí tenemos a Bernardo Gobea. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, esperemos que también nos puedan ver bien. Por ahí si no nos alcanzan a ver o algo, que nos hagan algún comentario, pero parece ser que sí, sí nos vemos y nos escuchamos bien. Pues vamos a empezar. Bienvenido a estas tierras del noreste de Guanajuato nuevamente. Quiero platicarles que hace un año, bueno, hace más de un año, Bernardo estuvo trabajando con unos chicos de la Secundaria General Siglo XXI, del cual se desprendió o se logró una participación en un libro para chavos de Editorial La Rana. Y bueno, el día de hoy nos acompaña para platicar un poco sobre esta cuestión de la literatura. Parece ser que ahorita se desconectó. Vamos a darle chance que otra vez se vuelva a instalar aquí con nosotros. Entonces, ahí está. Ya lo tenemos de vuelta. Aquí está Bernardo. De pronto, con estas cuestiones del internet, pareciera que Vaya, vaya. sí, ya está aquí con nosotros Bernardo Gobea. Entonces, por ahí, como les decía, como siempre, compartan sus comentarios y demás. Bernardo, sabemos que eres un especialista de la literatura infantil y juvenil. Quisiera empezar esta plática, porque más que entrevista, pues es una plática, que tú nos comentaras acerca de las características de la literatura infantil y juvenil, pues ahora sí, para ayudar a generar un pensamiento crítico, para empezar a que nuestros, en este caso, a los que somos profesores, nuestros alumnos, los que tienen hijos, bueno, sus hijos, pues también se acerquen a la lectura, a este mundo de la lectura fantástico. Sí, el asunto yo creo que tiene que ser con, si bien por el gusto de leer, y no solo porque se tenga hijos o se sea maestro de alguna escuela, creo que la literatura infantil y juvenil, la literatura para niñas y niños, tiene mucho que ofrecer a cualquiera que se considere un buen lector o un gran lector. Muchas veces pensamos equivocadamente, y lo voy a enfatizar, equivocadamente, que la literatura para niñas y niños simplemente está eh, como escalones abajo de la literatura sin adjetivos. Y que si yo ya no soy un niño o un joven, si yo no tengo niños o niñas, si yo no soy profesor de escuela, no tengo por qué leerla si su calidad literaria es menor porque está escalones abajo. Bueno, yo creo que esa idea no descansa en una verdad. Esa idea descansa en prejuicios, probablemente prejuicios que se fueron configurando, quizá con la literatura que leyó cada persona durante su infancia y durante su adolescencia.
pero no toda la literatura que llega a manos de los chicos o de los jóvenes es de buena calidad. Y no por literatura de mala calidad se tiene que generalizar que toda la literatura para niñas y niños no tenga calidad. Entonces, creo que son prejuicios que hay que quitar. Es difícil quitarlos porque están muy arraigados, pero yo creo que cualquier buen lector podría sumergirse sin ningún problema en ciertas obras de literatura para niños y niñas, en cierta literatura juvenil de ciertos autores, ¿no? Y un poco estos espacios me parecen muy adecuados porque se pueden empezar a poner otros nombres sobre la mesa de autores que sin duda no van a demeritar en ningún sentido a quien se considere un buen lector. Así es, y bueno, platícanos un poco acerca de tu trabajo. Te hemos visto como narrador oral, bueno, hemos visto tus videos aquí en mi Face o a través de mis redes sociales, como es el WhatsApp, los hemos estado promoviendo. Te hemos visto platicarnos de Trucas, te hemos visto platicarnos de Jesús Betts, de los puercos de Nicolás Mangana, de Ibargüengoitia, bueno, de otros autores, ¿verdad? También te hemos visto, por ejemplo, contar sobre Julio Verne. Platícanos un poco acerca de tu trabajo en este programa que se llama La Nave de Papel. Regularmente nos acompaña gente de aquí del noreste que le gusta escribir, que le gusta hacer cine, que le gusta hacer, digo, que se adentra en esta parte del arte, pero principalmente en el área de la escritura. Y bueno, gente que se acerca nos pregunta, y bueno, nos gustaría conocer un poco acerca de tu trabajo. ¿Qué es lo que hace Bernardo Gobea en este ámbito? Bueno, en todos los ámbitos en los que abarcas. Básicamente me dedico a contar historias, dicho de una manera sencilla y muy general, porque ese contar historias puede ser por escrito, es decir, mediante el lenguaje verbal escrito, mediante la escritura, o puede ser mediante la oralidad, como cuentacuentos, o puede ser mediante el lenguaje del cine, siendo muy específico, la realización de guiones de cortometraje, o bueno, también la realización de, sí, precisamente de guiones de cortometraje. Vamos, es contar o compartir historias, básicamente. Ahorita, como lo sabemos, por la pandemia, casi todo el contenido está haciendo en video, las narraciones orales, el cuentacuentos, pues ha batallado mucho, igual que todas las disciplinas escénicas, eh, y con esto de la pandemia. No podemos ya simplemente ir a las plazas, ir a las bibliotecas, ir a las escuelas con los niños en físico. Entonces hemos tenido, como sabemos, buscar otros mecanismos. Eh, entonces el video pues se ha prestado bastante bien porque se puede generar el contenido y compartir por redes sociales. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo actualmente. Me gusta un poco contar del viejo repertorio, los cuentos que se consideraban los clásicos juveniles, porque, porque antes no era tan fácil, ¿sabes? Por ejemplo, yo recuerdo una vez que me contrataron en el Museo Explora para contar unos cuentos que tuviesen que ver con el espacio. Yo había preparado De la Tierra a la Luna de Julio Verne, porque me parecía, bueno, me gusta mucho la historia, y duraba un buen tiempo preparándolo, porque no es sencillo, porque lo común es que adaptes, montes un cuento breve y lo cuentes. Un cuentacuentos es lo que comúnmente hace, contar una historia breve, un cuento y compartirla. De la Tierra a la Luna es una novela, entonces la adaptación implica un trabajo que dura más tiempo, no por otra cosa, sino porque la extensión así lo exige, y los elementos que vas a emplear, necesariamente tiene que haber una configuración de personajes. El narrador no puede sostener toda la historia porque sería un poco cansado para el público, porque de entrada sería una historia más larga. Entonces tienes que configurar personajes, cosas así.
Entonces yo llegué al museo con con toda mi intención de hacerlo bien. Y bueno, ese día llegaron puros niños casi de preescolar. Es decir, había madres con los niños en el brazo, había niños muy chiquititos, y es lo que había, niños muy pequeños. Entonces, pues no les iba a poder contar de la Tierra a la Luna, definitivamente no. Tuve que contar otro tipo de historias, más para niños pequeños, más de como de juego, dinámicas, cuentos breves, varios cuentos, pero muy breves, con mucha interacción, para que el niño pequeño lo disfrute. Pero obviamente mi idea original de la Tierra a la Luna, pues se fue volando. Entonces ahora creo que al hacer el contenido en video, me permito de hacer este tipo de materiales, eh, quizás más para jóvenes que para niños, pero que representan otras características, otra exigencia, y lo estoy disfrutando mucho, te voy a decir, voy a ser sincero, estoy disfrutando mucho explorar por este otro camino, porque, bueno, cuando le dices cuentacuentos, la mayoría de la gente entiende para los niños pequeños, y la mayoría de la gente cree que un cuentacuentos es para niños muy pequeños, y es lo que llega a las presentaciones, niños muy pequeños. Y cuando tienes material o tienes intereses por otro tipo de contenidos, pues casi no pasa, ¿no? Casi no tienes la oportunidad de contar Tom Sawyer, de la Tierra a la Luna, cosas así. Por ejemplo, hace poquito hicimos un video con un cuento de Giambattista Basile, que fue anterior a Charles Perrault, con música del Renacimiento. El cuento es un montaje como tal de una hora, entonces, tampoco es un contenido para niños pequeños, es un contenido para niños, yo diría, de 9 años en adelante. Entonces, me he disfrutado mucho hacer este tipo de contenidos en video porque la intención es que lleguen justo al público ya de 9 años para arriba, ¿no? Entonces, Ah, básicamente, en cuanto a los videos. sí, así es, y hemos visto, bueno, yo con gran agrado, ¿no? Por ejemplo, el de los cochinitos jazz y estas otras técnicas que estás utilizando donde ya no solamente eres tú como bien mencionas, ¿no? De pronto cuando se habla de un cuentacuentos, digo, a mí me ha pasado, ¿no? Que incluso nada más te tienen un micrófono para que hables, ¿no? Pero a veces traes más equipo, haces pues una conexión incluso yo he visto que haces con músicos, y que de esa manera ya solamente el cuentacuentos no se está enfocando a niños menores, sino que incluso gente adulta. Bueno, yo he disfrutado, ¿no? Ahorita que envías los videos, la manera como lo cuentas, cómo se van mezclando estos otros elementos, como bien mencionaba, la música, la utilización de máscaras, y que eso también va llamando la atención. Y yo te menciono esto porque yo aquí dentro de lo que te quería preguntar, ¿no? Pues cuál es el secreto que debe descubrir un cuentacuentos, vaya la expresión, pues para poder atrapar a su público, independientemente si son niños, adolescentes o adultos, porque, bueno, no me dejarás mentir, este cuentacuentos, como tú bien lo haces, pues llega a generar una magia que se transmite a través de contar las historias, pero también sabemos pues que no cualquier persona puede pararse enfrente y contarlas de la manera como lo haces, ¿no? Entonces, yo te preguntaría un poco así para las personas que nos están viendo pues, y que les interese a lo mejor algún día atreverse a contar un cuento, pues, ¿cuál sería el secreto del cuentacuentos, Bernardo? Y creo que no lo sé, mi estimado Jesús. Sí, digo, porque hay una especie de magia, ¿no? Pero a lo mejor no hay una fórmula, pero bueno, ¿cómo se prepara un cuentacuentos? Vaya, madre. Yo creo que hay dos caminos, por lo menos, muy conocidos en México. Uno es el de la formación como tal de narrador oral, que hay varios talleres y que constantemente se están generando. La mayoría de los talleres para narración oral van encaminados a mediadores de lectura y tiene ciertas características, ¿no? Cuando se da un taller a mediadores de lectura, eh, el centro, el centro del universo es el fomento a la lectura o la animación a la lectura. Y el otro camino, la otra forma de prepararse es dentro de las artes escénicas,
el teatro, pero también yo incluiría la danza. Entonces son como tradicionalmente los dos pilares que han formado muchísimos narradores en el país. Esto no descarta, por ejemplo, que alguien de manera autodidacta aprenda el oficio viendo a otros narradores, tenga ya el carisma, que muchas veces también es cuestión de carisma, eh, no completamente, pero sí ayuda bastante. Y entonces son como las tres como maneras que yo conozco, o entre todos los narradores que he llegado a conocer, son esas tres, digamos, las formaciones que tienen. La autodidacta, se aprende viendo a otros y se tiene el carisma. La de estos talleres de narración oral, gestados por toda esta cuestión de fomento a la lectura en campañas estatales o federales, y el de las disciplinas escénicas, ¿no? El del teatro. Yo Sí. consideraría, y quisiera decirlo, que la Ujú. narración oral es una disciplina del teatro, que independientemente cómo se aprenda, es una disciplina, una rama de las artes escénicas. Quizá más de las artes escénicas en general que del teatro. Porque, insisto, no se debería de excluir lo que es la danza en el sentido de la expresión corporal. Así es, porque Yo creo que los estos vemos. serían, Sí, adelante, sí, adelante. creo que, no, sí, si quieres comentarlo, porque se me cortó un poco a mí. Sí, sí, sí de hecho te iba a preguntar eso, ¿no? Que si el narrador oral o el cuentacuentos, pues era, digamos, bueno, yo te iba a hacer la pregunta, parte de un actor, ¿no? Tú lo mencionas como parte de estas artes escénicas, como lo es la danza, como lo es el mismo teatro, porque, bueno, es la expresividad a través del cuerpo, ¿no? Los movimientos, también esta parte de generar voces, de generar sonidos, incluso de generar silencios, ¿no? De hecho, hay algunos cuentos donde los silencios de pronto dicen más que las palabras que se están mencionando, y tú bien lo mencionas, ¿no? Habría que adentrarse un poquito a las artes escénicas, sobre todo la danza, sobre todo el teatro, para alguien que le interese, ¿no? Trabajar un poco esta cuestión del cuentacuentos. Sí, 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 sobre todo porque no solo, vamos, si por ejemplo es alguien que tiene el carisma, que es alguien que tiene el carisma y se le facilita hablar en público, pues no estaría mal que de todos modos tomara talleres de danza, de artes escénicas, porque una cosa es que tener carisma y otra cosa es tener técnica. Quizás Sí, sí, yo sí. en mi trato personal tal vez no soy tan carismático, pero no se trata de ser carismático abajo de los escenarios, se trata de tener técnica arriba de los escenarios y obviamente también carisma, ¿no? En ese sentido yo creo que la formación es constante y es necesaria. Sí pasa que de repente alguien cree que porque ya tiene el carisma lo tiene todo. Bueno, Sí, efectivamente, de pronto pareciera eso, ¿no? Que dice, pues, hay gente que dice, ¿qué trabajo tiene, no? Pasar, subirse, lo mismo se dice del que pudiera contar chistes, ¿no? Bueno, seguimos invitando aquí en la nave de papel a las personas que nos están observando, que puedan generar alguna pregunta, algún saludo. Y está Bernardo Gobea el día de hoy platicando acerca de la literatura juvenil, infantil, del cuentacuentos, también es guionista vaya, de corto, bueno, de cine corto, como lo mencionaba, y estamos platicando con él esta tarde, para si por ahí alguien tiene alguna duda, algún comentario. Eric Zúñiga nos menciona que ya está viéndonos. Y bueno, yo tengo una pregunta, Bernardo, sobre todo, esta pregunta va enfocada a bueno, la pregunta es para ti, pero va enfocada, digamos, para tratar de resolver algunas cuestiones que de pronto le pasan o le suceden a un maestro, llámese en la primaria, llámese en la secundaria, incluso a nivel bachillerato. Yo me he enfrentado en estas reuniones de academia, ¿no? Donde de pronto se está discutiendo sobre qué tipo de lectura proponerle a los alumnos, y lo voy a decir, ¿no? Desafortunadamente a veces, pues las lecturas, digo, no que tengan algo de malo, ¿no? Pero a veces no es como la cuestión académica. A veces las lecturas que se proponen, pues son aquellas de superación personal.
Entonces, yo te quiero preguntar, ¿no? ¿Cómo elegir, ahorita que nos escuchan incluso algunos profesores aquí, por lo que veo en el Face, cómo elegir el tipo de lectura para, en este caso vamos a hablar de un maestro que está con niños o con adolescentes? ¿Qué tipo de lecturas nos podrías recomendar, Bernardo? ¿Cómo elegirlas? Creo que sí habría que darle un respiro a esta necesidad de la utilidad en un sentido práctico. Creo que muchos profesores, frente al aula, con el peso que tienen en sus espaldas de la educación, y en este país el peso de la educación es abrumador, es contundente y asfixiante. Entonces, de repente, con ese peso en las espaldas, es muy fácil de repente optar por alternativas, como dices tú, de superación personal o que dejen una enseñanza, un valor o una lección prácticamente, como se diría hace ya algunos años. Entonces, si le damos un respiro a esta idea de la utilidad y empezamos a entender a la literatura como un aspecto que no voy a negar que sea útil en algún aspecto, vamos, en algún punto, en alguna necesidad humana, la literatura se vuelve importante, sí, definitivamente sí, pero no en una primera instancia. Es decir, no es la literatura que nos va a resolver un problema de familiar o social. La literatura nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos y de esta manera entendernos como personas dentro de una sociedad, de comprender al otro para comprendernos a nosotros mismos. Pero estos son procesos de lectura, de interpretación, sobre todo esto de interpretación. Entonces yo creo que si dejamos de lado esta necesidad utilitaria de resolver el mundo y simplemente ampliamos este panorama a leer por el gusto de leer, a buscar en la literatura eh, una configuración literaria de personajes, de espacios, de situaciones, y no tanto un tema mágico como el tema de este libro trata del divorcio de los padres, y entonces, bueno, si él trata del divorcio de los padres, quizás a los chicos les ayude a entender el divorcio de sus padres. Eh, sí puede ser así, pero no necesariamente tiene que ser así. Es decir, Por ejemplo, tendríamos... sí, adelante. sí, no, si quieres pregunta. Es decir, tendríamos que ver la literatura, vaya, con otros ojos, ¿no? Como tú bien lo mencionas, no siempre enfocada a resolver una situación académica, sino más bien como a resolver una situación más personal, ¿no? Que pudiera ser de gozarla, de disfrutarla, de divertirse incluso, ¿no? Y que a final de cuentas pues sí nos llevaría al final a generar un pensamiento incluso más crítico, ¿no? Porque lo haríamos más libre. Sí, exacto. Creo que viene bien tu intervención, mi estimado Jesús, porque lo defines muy bien. Esta libertad literaria quizás a la postre nos da esta libertad de una reflexión más personal y por lo tanto más firme. No es que nos lo estén metiendo de cajón, sino que yo ya como lector, después de haberme divertido con este u otro libro, yo puedo generar una reflexión y ser una reflexión más importante, porque nace desde mi postura, desde mi lectura, sin imposiciones, sin querer necesariamente obligar una utilidad. Así es. Te envío los saludos. Mira, Víctor Hernández desde San Juan del Río te envía saludos. Soledad Cervantes desde Houston dice: el aprendizaje siempre es constante. Felicidades, Bernardo. Teresa Vallejo de aquí de San José Iturbide nos menciona que la creación artística, antes que buscar una solución a una situación, pues busca un mensaje, ¿no? Dice, es una elección más esencial. Bueno, ya aquí tenemos los primeros saludos, las primeras intervenciones de las personas que nos hacen el favor de observarnos, de escucharnos. Y como les decía, estamos platicando con Bernardo Gobea, quien es narrador oral. A mí se me hace muy importante platicar con él, sobre todo estos temas de la literatura infantil y juvenil. Y precisamente hablando de esos terrenos, Bernardo, a mí me gustaría que nos platicaras un poco
precisamente sobre esta situación del libro álbum, del libro ilustrado. Tú como narrador oral, ¿cómo los ves? Porque de pronto pareciera que no tienen la misma importancia que un libro lleno de letras, vaya, sí, sí, la expresión, pero que, bueno, yo desde mi punto de vista, yo siempre he comentado, ¿no? El ser humano desde la antigüedad, una vez que empezó a generar las pinturas rupestres, ya estaba escribiendo a través de esos dibujos que aunque parezcan garabatos, y los que lo veían, pues ya al interpretarlo ya estaban leyendo, ¿no? Entonces como que es una cuestión que todavía, sobre todo con los más pequeños, la utilización de estas ilustraciones, de estas imágenes, pues nos pueden ayudar, ¿no? De manera importante al desarrollo del lenguaje, al desarrollo del pensamiento. Pero bueno, desde tu punto de vista como narrador oral, ¿cómo ves estos tipos de libros? ¿Tú que nos puedes comentar? Pues estaría completamente de acuerdo contigo, Jesús. Muchas veces, mira, voy a contar más bien una anécdota que nos ayudaría a reafirmar lo que tú has dicho, tal vez a desarrollarlo más minuciosamente, pero sí bajo la idea de lo que acabas de resumir. Una vez me tocó dar taller a profesores de primaria baja, en específico de primero y de segundo de primaria. Y bueno, nos comentaban con estos libros de biblioteca de aula que había muchos libros sin texto escrito, es decir, el famoso libro albo, que tiene poco texto escrito, con palabras, me refiero, o Uh -huh. el famoso también silent book, que son estas narrativas visuales, nada de palabra escrita, pura imagen que nos va contando en la historia. Entonces las maestras estaban muy preocupadas porque decían que ellas sentían el peso sobre sus hombros de enseñarle a leer a los niños. Y era básicamente su compromiso, ¿no? Primero, segundo de primaria, sobre todo las de segundo de primaria, porque si llega el niño a tercero de primaria sin saber leer palabra escrita, pues se vuelve un pequeño caos. Los primeros en ir a reclamar son los padres, y, y bueno, pasa mucha presión ahí. Entonces, primero y segundo de primaria tienen esta presión de el enseñar a leer. Puede ser que pase de primero a segundo sin saber leer todavía muy bien, pero ya no puede pasar de segundo a tercero. Entonces, por lo menos en teoría, porque Sí, sí. incluso revisando un poco los programas académicos de primaria, todavía se permitiría que llegara a tercero, entendiendo perfectamente de que los procesos de aprendizaje son diferentes y que no puedes, digamos, forzar tampoco y debes de aceptar que cada niño puede tener procesos diferentes. Eh, entonces se vuelve un poco más complejo cuando se analiza desde fuera. Sin embargo, las maestras regularmente son mujeres, las maestras de primero y de segundo, el 80%, 90% son mujeres, sienten un enorme peso por la lectura de la palabra escrita. Entonces, estos otros libros son hechos prácticamente a un lado, porque todos los esfuerzos van encaminados a la lectura de palabra escrita. Lo que es también nuevamente un error que se comete por una presión que se tiene encima. Estos libros, narrativas visuales, como tú bien lo has mencionado, también tienen un proceso para ser leídos, lo que se llama la lectura de imágenes. La lectura de imágenes también es un proceso complejo que implica el entender un código e interpretarlo. Y a la vez que se interpreta ese código, se genera un proceso muy parecido al de lectura de palabras, un proceso donde se interpreta y se puede dar, se puede generar como tal, este proceso de interpretación donde se lee algo y se entiende y se interpreta de tal manera. Entonces, estos procesos de interpretación son igual de válidos en las imágenes como en las palabras. No es que la palabra esté por encima o las interpretaciones de un texto escrito esté por encima que la interpretación de un texto visual. Esto no es así. La tradición parece enseñarnos que sí, la tradición académica escolar de que la palabra escrita tiene mayor importancia que la imagen, pero no en un sentido cognitivo. En un sentido cognitivo, la interpretación de imágenes es igual de importante, ayuda igual que la de la lectura de palabra escrita. En este sentido, las dos tienen la misma importancia, tienen los mismos procesos cognitivos complejos y las dos son importantes y útiles en un sentido de la formación
de los chicos. Entonces, es un asunto también un poco de educación en el sentido de que tenemos que aprender también a darle su lugar importante a las narrativas visuales y sobre todo a las narrativas visuales. Me gusta utilizar este término porque no se trata solo de imágenes sueltas o imágenes que simplemente se decodifiquen. Una imagen que se puede decodificar simplemente es, por ejemplo, lo del semáforo. Sabemos que el verde significa algo, que el amarillo significa algo y el rojo otra cosa. Pero solo tienen un significado que independientemente de que nos hagamos los loquitos cuando está en rojo y no queramos entender lo que significa rojo, de todos modos sabemos que tiene un único significado. Pero las narrativas visuales no tienen un único significado. Son narrativas visuales porque nos están contando algo y se puede interpretar de diferentes maneras, igual que sucede con un texto escrito en palabras. Entonces, si lo podemos interpretar de diferentes maneras, estamos hablando de narrativas complejas que generan interpretaciones diversas y eso lo vuelve también sumamente importante dentro de los procesos de aprendizaje y los procesos que podríamos acercar a lo literario al hablar de interpretación. Entonces Sí. creo que son muy importantes. Ujú. Sí, y bueno, de estos pues tenemos varios libros, ¿no? Quizá uno de los más conocidos pues es el de Trucas, ¿no? O de los más famosos que de pronto por ahí se utilizan, ¿no? No sé si es porque se utilizan de manera más constante, pero que de pronto por ahí es como de los que conocemos que tienen, que son más la ilustración, vamos a decirlo así, las imágenes que se van interpretando, ¿no? Y bueno, pero hay otros, ¿no? Y muchos. Y también hay una diferencia, Bernardo, a ver si tú nos puedes ayudar un poco, con el libro ilustrado, con aquel libro que también tiene texto, pero que también se ayuda de imágenes. Déjate, mando otros saludos de aquí. Mira, Eduardo Díaz desde San Luis Potosí nos manda a saludar. También aquí dice Mica Ibarra, que ella es bibliotecaria y también cuenta cuentos de aquí de San José Iturbide. Dice que es muy importante interpretar las imágenes. Tere Vallejos nos menciona que como en todo el equilibrio es importante. Y David Cabello nos dice saludos, como siempre disfrutando de la nave de papel. Muchas gracias. Entonces, Bernardo, hablábamos de esta diferenciación, ¿no? Del libro álbum y del libro ilustrado. ¿Cómo lo podríamos comentar esto? Si hay una diferencia, si hay una, digamos, un impacto distinto, la utilización de un libro, la utilización de otro. Son diferentes. Yo creo que se pueden utilizar conforme sean atrayentes, ¿no? Conforme te atraigan, puedes leer uno u otro. El asunto con el libro ilustrado siempre ha sido como tradicional, que si tú tienes un cuento, lo puedes ilustrar con una serie de imágenes. O ese mismo cuento puede ser ilustrado con un collage, por ejemplo, o con fotografías. Si tú cambias las imágenes, el contenido de la historia no va a cambiar. Las imágenes acompañan, generan un aporte estético, pero si tú las quitas y las cambias por otras, el cuento no va a cambiar, el cuento como tal va a seguir ahí. Entonces, en esencia, ese es el libro ilustrado, donde la historia como tal se te cuenta a partir de las palabras y las imágenes aportan un elemento estético. Sabemos muchas veces, muchos de nosotros tenemos libros ilustrados porque nos encantan las imágenes con las cuales se ha ilustrado el texto. Y hay, por ejemplo, las Caperucitas Rojas, hay muchas versiones ilustradas de muchas maneras diferentes y bueno, uno puede ser más fan de un tipo de ilustrador, de un estilo o de algún otro, en acuarela, en collage, con fotografía, pero básicamente la historia es la misma. En el libro álbum, por ejemplo, la imagen y la palabra cuentan la historia. Si tú quitas uno de los dos, ya no se entiende nada. Tanto la imagen como la palabra están juntas contándote una historia. Y aquí entra, por ejemplo, los de Anthony Brown o los de Satoshi Kitamura. Son formas diferentes de hacer esta literatura infantil y juvenil que, insisto, se ha vuelto muy compleja en los últimos años. Lo que pasa es que, y es agradable que mucha gente lo vea así, pero todavía mucha gente piensa que no, que es
pues de menor calidad y siguen creyendo que una Que, serie que de la, conceptos. que la pura letra, ¿verdad? Sí, entendemos esa parte. Igual, Mica Ibarra te manda saludos. Diana Rubio que dice buenas noches. ¿Qué recomienda para contar cuentos a un público de adolescentes y jóvenes? Mayra Recendis Flores te envía saludos. Igualmente, Diana dice saludos cordiales para los que siguen las transmisiones de La Nave Papel, sus invitados. Muchas gracias por compartir. Gracias a ustedes por escucharnos y por el interés. De hecho, la Nave Papel, como ustedes saben, es un esfuerzo que se realiza para poder platicar con expertos de ciertos temas, en este caso Bernardo Gobea, créanme que es un experto en la literatura infantil y juvenil, narrador oral, también guionista, y la verdad es un placer, Bernardo, que hayas aceptado platicar con nosotros, compartirnos mucho de lo que tú haces y de lo que tú conoces, ¿verdad? Y que nos enriquece a todos los que podemos escucharte en esta noche, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí Diana Rubio, que es maestra de nivel bachillerato, nos pregunta que qué podrías recomendar para contar a un público de adolescentes y jóvenes. Y quise retomar esa pregunta porque créeme que de pronto a nivel bachillerato dices, es que ya un texto o un libro o un cuento de cierto autor ya es como muy adulto, de pronto se comenta, ¿no? Y de pronto se habla de otros que dices que son como muy para niños, entonces sí me gustaría retomar esa pregunta que nos hace Diana y que nos pudieras platicar un poco. Bueno, yo he visto mucho de tu trabajo, incluso para adolescentes, pero nos gustaría escucharte. Bueno, yo creo que se trata primero de un tono diferente. Eh, de repente creo que hay tres tonos diferentes en de la narración. El tono que se emplea con los niños. Y no quiero decir con el tono que se emplea con los niños el de hablarles con diminutivos y con la voz muy aguda, porque eso también es un error. De repente usar tantos diminutivos y tan agudo no es el tono adecuado incluso ni para los niños pequeños, pero suele ser lo usual, ¿no? Suele ser el que se apela, al que se apela. Bueno, eh, yo creo que el tono tiene que ver con una sensación, el mismo tono que se utiliza un poco cuando se le habla a un chico, cuando se le habla directamente a un chico, es el mismo tono con el que a un chico que se le respeta, ¿no? Y cuando también el chico quieres que te respete, le hablas con un tono y es ese mismo tono con el que le vas a narrar. Lo mismo cuando le hablas a un adolescente. Si tú quieres hablarle a un adolescente con un tono de jerarquía mayor o eh, de, de impositivo, les voy a contar esta historia, pero se van a callar, pero me van a poner atención, y tampoco sería el adecuado para dirigirse a los jóvenes o adolescentes. Y de la misma manera, si se le quiere contar a un adulto y se utiliza un tono más bien bajo, agudo, también va a generar problemas con el adulto. Yo creo que lo primero que se tiene que encontrar es el tono adecuado para dirigirse al público en específico. El tono adecuado siempre pensando con muchísimo respeto en el espectador y pensando que el espectador no está obligado a escucharnos, que más bien se trata de cómo generar que realmente le interese. Y cuando digo no está obligado a escucharnos, es real, es decir, no está obligado, o sea, no tiene que ponerme atención si no quiere. ¿Y cómo generar esa atención? Bueno, allá aparecen diferentes técnicas, pero yo creo que lo primero es encontrar ese tono, el tono con el cual hablarle a un joven. Yo pienso que para hablarle a un joven o a un adolescente tiene que ser el mismo tono con que se le hablaría a cualquiera, o sea, de tú a tú, sin ponernos en esa postura del que está por encima, por ser el maestro, por ser el director, por ser el adulto, sino un tono de tú a tú. Y creo que lo mismo aplica para los niños, un tú a tú, sin infantilizar al adulto y sin infantilizar aún más a los chicos. Es complejo, pero yo creo que sería mi primer señalamiento. Y aquellos que han trabajado con niños, creo que me entenderían mejor y creo que me entienden mejor cuando digo que encontrar el tono
es importantísimo. El Es tono como siempre va a decir, ser, encontrar su propia voz, primero el narrador, Bernardo. O sea, primero yo como narrador debo encontrar mi voz antes de ayudar o de generar que alguien más encuentre su voz. Es como esta parte de había una vez, como transformarla a había una voz, ¿no? Que me va guiando, que me va endulzando, que me va, no sé, hipnotizando, hasta podríamos utilizar eso. ¿Crees que sea esa cuestión, no? Primero como narrador encuentro mi voz y a partir de eso, no importa la historia que sea, la puedo contar para niños, para adultos o para jóvenes, pero encontrando una vez esa voz. creo que sí, nuevamente viene muy bien tu aportación, Jesús. Eso tiene que ver mucho, o sea, sí, una voz y un tono, una voz y un tono. Siendo muy específicos, sería distinguir un poco lo que es la voz y lo que es el tono, pero en realidad la idea como tal es esa. Tú tienes que encontrar esa voz con la que quieres hablarle a un niño, esa voz con la que le quieres hablar a un joven y esa voz con la que le quieres hablar a un adulto. Y vas a ver que muchas veces va a ser la misma voz y de hecho es la misma voz, pero va a cambiar un poco el tono. Y el tono no quiere decir que infantilizo con los niños o no. El tono quiere decir igual utilizo un lenguaje que lo puedan entender mejor porque es un lenguaje que tiene que ver con sus procesos de enseñanza y conocimiento, pero no quiere decir que lo infantilizo. Y con los jóvenes que ya tienen un lenguaje más amplio, pues lo utilizo. Ya sé que tienen un lenguaje más amplio, ya sé que aunque con el que ellos se comunican entre amigos es más reducido, yo sé que entienden perfectamente un lenguaje que implica muchísimas más palabras. Entonces, ¿qué tal si las utilizo? Porque sé que las entienden. Es decir, con los jóvenes, y es que esto es muy tramposo, el tú a tú no significa que si ellos hablan con 10 palabras todo el tiempo, yo también voy a hablar con 10 palabras, no. Significa el tú a tú una idea de respeto. Yo sé que tú entiendes 500 palabras, pues voy a utilizar muchas y diversas porque sé que las entiendes. Te voy a respetar en ese aspecto, no en la falsa idea de que si tú te comunicas con tus amigos con 10 palabras, yo únicamente voy a utilizar esas 10 palabras. No soy un estandopero para utilizar solo un 10 palabras en todo mi discurso verbal. Puedo usar más palabras porque sé que las va a entender, aunque sé que no las utiliza por lo general. A eso me refiero con un respeto, respetar su inteligencia y no ponerme al tú por tú en un sentido de voy a comportarme como ellos. No, en el tú por tú es respetar su inteligencia de saber que pueden llegar a entender cosas más complejas o que entienden perfectamente otro tipo de cosas y que yo les voy a hablar de ese otro tipo de cosas. No es Así tan es, sencillo, pero a la vez no es tan complicado. así es, y que esto ayudaría, en este caso, al que nos escucha, al que escucha al narrador oral, a ampliar también su lenguaje, ¿no? Que también el leer y el escuchar historias, pues tiene esta parte, vamos a decirlo así, didáctica, pedagógica, pues de ayudar a ampliar tanto la comprensión del lenguaje como la utilización de cierto vocabulario, ¿no? Fíjate, como te comentaba, ¿no? Aquí afortunadamente, pues siempre hay quien nos escucha y que se dedican a trabajar con niños. Aquí Mayra Reséndiz, si no me equivoco, de doctor Mora, nos menciona que en el nivel preescolar ella utiliza distintos tonos y volumen de voz y es cuando se siente que realmente puede despertar la curiosidad y la imaginación de los niños. Eric Zúñiga dice, claro, es empezar a acostumbrarlos a que hagan uso del lenguaje completo y variado, ¿no? Que también esta es una de las funciones. A mí me gustaría, Bernardo, que por ejemplo, ahorita que nos están escuchando algunas maestras, tanto de preescolar como de nivel bachillerato, que nos mencionaras, por ejemplo, algunos autores, algunos libros, algunos cuentos, a especie de recomendación para empezar a introducirlos, ¿verdad? También a que ellos puedan inducir a sus alumnos. No sé cuáles nos podrías recomendar, Bernardo. Bueno, casi me gusta mucho siempre hablar por ejemplo, de eh, María Gripe, que funciona mucho con, con jóvenes. Bueno, el funciona mucho es muy ambiguo. Sí, Creo sí, sí. que
vamos, ustedes saben, con los chicos funciona algo o no funciona. Y luego lo que no funciona con uno puede funcionar con otro. Pasa, como lo saben ustedes, que no es así como que pasa como con los adultos. A alguien le podrá gustar más un autor, a otros no, a otros sí. Es así, pero por lo general me late mucho, me gusta mucho a mí María Gripe. Eh, por ejemplo, El túnel de cristal. Solo voy a nombrar uno, El túnel de cristal. ¿De qué trata El túnel de cristal? Bueno, es un joven que en su casa prácticamente ya le tienen armada la vida. Como él se parece mucho a su abuelo, su familia ya espera de él que se comporte como su abuelo. Tiene unas expectativas a partir de esta similitud en carácter con su abuelo. Y entonces, a partir de esa expectativa que tiene su familia, de alguna manera ya le tienen armada toda la vida, ya saben lo que va a pasar con él, ya saben que va a ser un chico un poco difícil. Entonces, el chico simplemente decide un día irse de su casa, más por un aspecto de rebeldía que porque lo trataran mal, más por un aspecto de libertad que porque sufriese de algún tipo de abuso o algún tipo de problema. No, nada, ni su familia tenía como un problema de violencia, ni de alcoholismo, ni eran muy pobres, no había tampoco un aspecto económico ahí que sobresaliera. El chico, básicamente, por la idea exacerbada de libertad y de no querer que lo encasillasen con esta imagen que tenían de su abuelo, un día decide irse de su casa y explorar la libertad. Esto de irse de la casa y explorar la libertad puede llegar a ser vínculo con los jóvenes, con los jóvenes. ¿Por qué? Porque esta necesidad, este espíritu casi es muy común a todos, no que todos los jóvenes hayan pensado alguna vez en irse de la casa, pero tal vez una gran mayoría sí, aunque no todos lo hagan. Y no se trata de que este libro esté diciéndole al chico, oye, vete de tu casa. No, no se trata de eso. Es más que nada una exploración de este sentimiento y esta necesidad de libertad y que se vea a través de un personaje de ficción. Es decir, un lector puede sentir empatía y explorar esos mismos sentimientos y esas mismas sensaciones, sin que, repito, el libro le esté diciendo al lector que se vaya de su casa. Entonces, este tipo de conflictos, como la libertad, la necesidad de libertad, son un conflicto muy humano. Cuando queramos que busquemos una literatura que le diga algo a los chicos, o a los medianos, o a los grandes, casi siempre será una literatura que aborde conflictos muy humanos, conflictos muy humanos como la búsqueda de una identidad, como la búsqueda de una libertad, como la búsqueda del mismo viaje en sí para conocernos a nosotros mismos, lo que consideramos como los conflictos que nos unen, no solo el asunto de la muerte, del amor y de la soledad, o no solo el asunto del amor, que es en lo que se ha encasillado la literatura juvenil. Ah, a los jóvenes les va a interesar el tema del amor. Sí, es verdad, pero también les interesa el tema de la rebeldía, el tema de las injusticias, el tema de la libertad, el tema del descubrimiento del mundo que tienen por delante, no solo en el aspecto sexual, sino también todo lo que implica el mundo en sus más diversas caras y facetas. Entonces, todos esos tipos de cosas les puede interesar si están en la literatura. Y que sobre de esos temas se podría versar para hablarle y recomendarle a los adolescentes, a los niños. Maurice Illich nos manda saludos desde Querétaro. Tere Vallejo dice, creo que el tono cuando es natural crea confianza, el vocabulario efectivamente es diferente para cada auditorio. Y bueno, Bernardo, pues ni modo, aquí en el público dice que nos narre algo, entonces ya empiezan a pedir. ¿Nos podrías narrar algo breve, Bernardo? Algo sencillo. Sí, solo déjame pensar bien que... Sí, Mira, algo ahorita... sencillo, sin ningún pendiente. Digo que ya no lo empiezan a pedir aquí. Digo, esta es la virtud de esta nave de papel, Bernardo, que interactuamos con las personas que nos ven, nos empiezan a comentar. Y es la idea, ¿no? De hacer una tertulia, una plática, donde se pueda convivir, se pueda aprender. Y bueno, esa es
la intención de esta nave de papel. Mira, Soledad Cervantes, de allá de Houston, también nos dice sí, que nos narre algo, y bueno, pues ojalá que nos lo puedas hacer. Les comento, estamos en la nave de papel. Mientras voy anunciando, de hoy en 8 está Almadelia Cuevas. Vamos a hablar del proyecto Ni una lengua más extinta, un proyecto que va traduciendo ciertos textos a lenguas originarias de aquí de México, para que nos acompañen el próximo lunes a la misma hora, de 8 a 9 de la noche. Y el día de hoy estamos platicando muy a gusto y verdaderamente algo muy interesante, muy enriquecedor, con el maestro Bernardo Gobea, que nos va a narrar ahorita algo breve, pero yo sé que con muchísima excelencia, como lo sabe hacer. Bueno, este es un cuento de Gianni Rodari. A mí me gusta mucho el maestro Gianni Rodari. Él era italiano, se dedicó mucho al asunto de la literatura para niñas y niños, pero también asuntos educativos. Sus cuentos buscaban ser un poco, alejarse de esta idea de lección de escuela, de que no fueran como en la escuela, la lección, una extensión de las clases de la escuela. Y muchas veces eran un poco absurdos, pero a mí este toque de lo absurdo me parece muy divertido, porque sí, sin duda, nada más que lo absurdo para alejarte de esta idea de enseñanza forzada. Si es absurdo, ya luego es muy difícil entenderlo. Entender, bueno, ¿y qué me quería enseñar o qué me quería decir? ¿O dónde está la lección? ¿O dónde está el valor? Pues no hay tal porque es un absurdo, y me encanta contarlo porque siempre alguien me acerca y me pregunta, oye, pero no la entendí porque pues como que al final no entendí cuál era la lección o cuál era la moraleja. Por eso me gusta mucho, ¿no? Y es de un personaje que era muy común en Gianni Rodari, que era el comendador Mambretti. El comendador Mambretti era una de estas personas completamente interesadas por un asunto de dinero. Su mundo giraba en torno al dinero, a cuánto tenía, y sí, en efecto, era un hombre muy, muy, muy rico que todas las mañanas se despertaba, bostezaba un poco, se estiraba, iba al cuarto del baño. Ahí tenía un gran espejo en el cual miraba con mucho cariño sus tres cabellos. Era un hombre que se estaba quedando casi pelón, pero tenía tres cabellos y los atesoraba bastante. Se había conseguido un peine de carey, que fueron muy famosos hace algunos años, actualmente ya no los hay, porque el carey se fabricaba con las conchas, con los caparazones de las tortugas, y bueno, ahora está prohibido usarlos o comerciarlos. Pero bueno, este comendador Mambretti pues tenía su peine de carey, y con ese peine se peinaba cada uno de sus cabellos. Se peinaba uno, el otro y el tercero. Pero como tenía mucho tiempo, pues solo tenía tres cabellos, quería volverlo a hacer. Se volvió a peinar el primero, el segundo y el tercero. Y nuevamente lo volví a repetir porque, insisto, tenía tiempo y le gustaban tanto sus únicos tres cabellos que lo hacía nuevamente. Después, por supuesto, se ponía su ropa, un saco, un bonito traje y salía de la casa. Insisto, era tan rico que en su cochera había 30 automóviles. Prácticamente podía utilizar uno para cada día de la semana. El que quisiera, el que se le antojara, ese lo tenía. Y si acaso no lo tenía, pues lo compraba. Pero casi siempre, por lo general, tenía 30 automóviles en su cochera. Ese día se sentía con ganas de irse a trabajar en su Ferrari rojo, un auto hermosísimo de carreras, y entonces se subió en él y inmediatamente estaba en las calles. El automóvil parecía volar. Pero de repente un semáforo rojo le paró. Puso el freno y se esperó a que el semáforo cambiara de. Pero como el comendador Mambretti era un hombre muy desesperado, pensó hacer algo en ese tiempo. Recordando que el espejito retrovisor de su automóvil Ferrari estaba hechizado, le preguntó lo siguiente. Espejito, 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 decirme cuál es el auto más grande y más bonito de todo Milano. El auto más grande y más bonito de todo Milano, comendador Mambretti, es el del contable Giovanni. Pam,
Pamplinas, pamplinas y pamplinas. Si el contable Giovanni, yo no sé que tenga auto. En ese momento, el semáforo cambió de rojo a verde y el comendador aceleró nuevamente su Ferrari queriendo llegar a su oficina. Llegó, estacionó el auto, rápidamente subió al ascensor, llegó hasta su oficina, se metió en ella y gritando a los cuatro vientos exclamaba: Contador Giovanni, contador Giovanni, contador Giovanni, vieni qua, contador Giovanni, vieni qua, contador Giovanni, vieni qua, contador Giovanni. En ese momento, lentamente se abría la puerta de la oficina del comendador Mambretti. Y una figura encorvada, de traje gris, con el pelo enmarañado, se asomaba a la oficina del comendador Mambretti. Se trataba del contable Giovanni. El comendador quiso explicaciones, que cómo era posible que él, su empleado, tuviera un auto más grande y más bonito que el suyo. Exclamaba el contador. Comendador, comendador Mambresi, mi tía, comendador, mi tía, comendador, mi tía Bonifacio, comendador. Mi tía Bonifacia ha muerto, comendadores, mi tía Bonifacia. ¿Se acuerda de mi tía Bonifacia, comendadores? ¿Se acuerda de mi tía Bonifacia? La del copete, comendadores, la del copete. Acuérdese que usted una vez, comendadores, la invitó a salir, comendadores, la invitó a salir, comendadores. Pues mi tía Bonifacia, comendadores, mi tía Bonifacia ha muerto, comendador, y por herencia me dejó un bocho, comendadores, un bocho, comendador. Y era verdad. El comendador se asomó por la ventana y pudo ver que estacionado a un lado de su Ferrari rojo imponente se encontraba un pequeño bocho amarillo. El comendador no entendía cómo era posible que ese auto tan pequeño, tan amarillo, fuese, a ojos de su espejo retrovisor, el auto más grande y más bonito de toda Italia. Inmediatamente mandó al contador a su oficina, a su despacho a trabajar, salió de su oficina, se subió en su Ferrari, llegó a su casa, abrió la cochera y encontró un tanque de guerra. Claro que el comendador era dueño de un tanque de guerra. Claro, tenía el dinero para hacerse de un tanque de guerra o de cualquier otro. Se subió en el tanque y comenzó el camino rumbo al trabajo. Cuando llegó, sin ninguna, sin ninguna excusa, sin tocarse el corazón por un momento, con su tanque de guerra, se le echó encima al bocho. Se le subía al pequeño bochito y le tronó una llanta. Sin importarle, se siguió subiendo con su tanque. Le tronó las otras tres llantas. Y se le subió por completo el tanque encima del bocho. Lo hizo pedazos. Completamente lo destruyó. Nada quedó del pobre bocho más que un montón de fierros retorcidos. De esta manera, el comendador estaba segurísimo de que ya, a ojos de su espejo retrovisor hechizado, no habría ni auto más bonito ni más grande que el suyo. Quedó entonces satisfecho el comendador. Al día siguiente, pregunta, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Algún pequeño Tú corte échale para... sin problema, Bernardo. No te, como quiera, no hay otro programa encima. Se despertó el comendador, fue a su cuarto de baño, en su espejo, que además era un espejo grande y alumbrado con focos,
Volvió a sacar su peine de carey de un cajón y nuevamente peinó sus 3 cabellos. Una vez más, otra vez más. Y después se puso su traje, su bonito saco de marca italiana, su calzado también de piel italiana, y salió de casa y se paró frente a la cochera. Esta vez no tenía ganas del Ferrari rojo y tampoco del tanque de guerra. Se subió entonces en su Hummer Fuchsia. Llegó al semáforo, en rojo nuevamente, y para matar el tiempo preguntó a su espejito retrovisor. Espejito, 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 decirme, ¿cuál es el auto más grande y más bonito de todo Milano? Comendador Mandretti, el auto más grande y más bonito de todo Milano es el del contable Giovanni. Pamplinos, pamplinos y pamplinos, y el contable Giovanni no tiene auto. Yo mismo me encargué de desbaratar su bocho amarillo. El semáforo se puso en verde. Llegó a su oficina, subió al ascensor, entrando a su oficina, volvió a gritar. Contador Giovanni, contador Giovanni, contador Giovanni, vení qua, contador Giovanni, vení qua, vení qua. La figura encorvada, de traje gris, cabello desaliñado, se volvió a meter a la oficina. Y el comendador exigió una explicación. Comendador, 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 mi prima Bartolina, comendador, mi prima Bartolina, comendador, mi prima Bartolina, la de ojitos verdes, comendador. Acuérdese que también le invitó a salir una vez, comendador. Usted salió con mi prima Bartolina, comendador. Pues ella, comendador, ha muerto, comendador, ha muerto. Y por herencia me dejó un caballo. Y era verdad. El comendador se asomó a su ventana y estacionado a un lado de su Hummer Fuchsia encontraba un caballo. El comendador no sabía qué hacer. Corrió nuevamente al contador que se fuera a trabajar, tomó su teléfono y marcó el número. 5, 5, 5, 5, y se comunicó con un ladrón internacional de caballos. Por favor, con el afamado internacionalmente ladrón de caballos. Le pidió que esa misma noche fuera a la casa del contador y le robara su animal. Hecho el acuerdo, todo transcurrió con normalidad ese día en la oficina, pero al llegar la noche, en la casa del contador Giovanni, solo se escuchaba la ventana de su habitación lentamente se abrió y una figura esbelta, vestida completamente de negro, entró con paso silencioso a la habitación. El caballo se encontraba atado a un lado de la cama del contador. Aquella figura de negro lo desató y lentamente se lo llevó, sacándolo por la ventana. Iba el caballo y lo sacó, como les digo, por la ventana. Después la cerró sin hacer mucho ruido. Y de esta manera le robaron su caballo al contador Giovanni. A la mañana siguiente, ya sabemos quién se despertó. Ya sabemos quién fue al cuarto de baño. Y ya sabemos que se peinó durante 3 veces sus 3 cabellos con su peine de carey. Después fue y se paró junto a su garage, miró sus 30 autos y ese día no tenía ganas ni del Ferrari, ni del tanque, ni de la Hover. Se subió en su motocicleta Kawasaki.
Semáforo rojo. Espejito, espejito, decirme cuál es el auto más grande y más bonito de todo Milano. Contador Giovanni, el auto más grande y más bonito de todo Milano es el del contable Giovanni. Pamplinas, pamplinas y pamplinas. Si el contable Giovanni no tiene auto, yo mismo me encargué de que le robaran su caballo. Entró a su oficina. Contador Giovanni, contador Giovanni. Se abre la puerta. Comendador Mandresi, mi tía Policarpa, comendador Mandresi, la que vivía en México, comendador Mandresi, la que vivía en México, ha muerto. Y por herencia me dejó un triciclo. Y era verdad, estacionado junto a la máquina de copias, estaba ahí un triciclo con su logotipo de un Apache y su campanita. Inmediatamente mandó al contador a que trabajara. El comendador no sabía qué hacer. Dio una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas por su oficina y todo desesperado porque su auto no era ni el más grande ni el más bonito, se arrancó uno de los cabellos. Pero era tanta su desesperación que se arrancó un segundo. Y era tanta su desesperación que se arrancó el tercero y se quedó completamente pelón. A la mañana siguiente, el contador Giovanni se despertó. Fue a su pequeño cuarto de baño y en su pequeño espejo, con un pequeño peine, trató de peinar su larga cabellera, porque el contador Giovanni tenía mucho cabello. Se puso su saco gris de toda la vida, sus pantalones gris y su calzado gris de toda la vida. Se acomodó una corbata gris y también de toda la vida. Y saliendo de su casa se subió en su triciclo. Pedaleando, pedaleando, se fue hasta su trabajo. Era muy querido el contador en aquellos lugares y todas las chicas lindas cuando lo veían lo saludaban. Lo saludaban. Buongiorno, contador Giovanni. Buongiorno, contador Giovanni. Y este, como no era muy listo con las mujeres, se ponía todo colorado y casi estampaba su triciclo en un árbol que estaba por ahí. Pero recobrando las formas, siguió manejando su triciclo. Llegó al semáforo rojo. Y bueno, ¿por qué no? Le preguntó a su espejito retrovisor de su triciclo. Espejito, espejito, decirme cuál es el auto más grande y más bonito de todo Milano. El auto más grande y más bonito de todo Milano es el de usted, contador Giovanni, es el de usted. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Excelente, Bernardo. Tienes bastantes aplausos aquí. Fíjate, saludos tienes desde aquella área de Celaya, la maestra Silvia Rico. También tenemos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, están viendo, Tierra Blanca, Guanajuato, por supuesto. Desde Chicago, desde Houston, aquí tenemos algunos saludos y gente que nos está viendo. Y ya para cerrar, bueno, dice David Cabello, le gustó mucho el cuento de Tlacal y la muerte. Saludos también desde Moroleón, Tranvía Moroleón te manda a saludar, que también siempre nos observan. Francisco Pacheco también manda a saludar. Y para terminar, Bernardo, esta pregunta que nos hace Mauri Illich, desde que él es un promotor de acá de Querétaro, nos pregunta, digo, para que nos platiques de manera rápida, si das talleres, dónde los impartes, cómo contactarte y esta parte, Bernardo, por favor. Bueno, sí doy talleres, por lo general ahorita estoy dando muchos de literatura infantil. En mayo quiero dar uno de narración en línea, porque pues es lo que tenemos por ahora, o de escritura, pero por lo general doy muchos talleres. Y contactarme, pues está, bueno, están en las redes sociales, está mi página de Facebook, que es Bernardo Gobea, que tengo las dos, la profesional y la personal. La profesional es Bernardo Gobea Cuentacuentos, y me pueden enviar solicitud de amistad y por ahí por inbox
me pueden contactar para cualquier cosa. Está también mi canal de YouTube, que les pediría que si quisieran, se pueden suscribir. Es igual Bernardo Gobea Cuentacuentos en YouTube. Ahí tengo hasta este momento 30 videos de contenidos y cuentos, y que en este mes, entre este mes y mayo, serán 40 videos porque estoy ahorita trabajando en muchas cosas nuevas. Entonces, si quieren suscribirse, con todo gusto, contactarme nuevamente, les digo, puede ser por Facebook, es mucho más práctico, me envían solicitud y ahí podemos estar en contacto. Bernardo Gobea es el personal, Bernardo Gobea es el profesional, Bernardo Gobea Cuentacuentos. Y bueno, en Instagram también estoy como Bernardo Gobea, y ahí me pueden buscar también y contactar en cualquiera de estas opciones. Sería relativamente fácil. Ok, y ahí Diana Rubio dice que ya se apunta para el taller en línea de narración y dice muchas gracias por compartir en este espacio. Bernardo, algo que nos quieras compartir ya para finalizar, algo que no te haya preguntado, pero que tú tengas la inquietud de compartirnos, de comentarnos aquí a los que el día de hoy te hemos estado escuchando y que ha sido bastante enriquecedor. Pues nada, yo creo que la idea de que antes de mediadores o antes de profesores debemos de ser lectores y disfrutar de leer mucho literatura para niñas, para niños, para jóvenes, o literatura sin adjetivos, ¿no? La llamada literatura para público adulto. Pero pues básicamente leer. Ya sé que a veces no hay tiempo, que las exigencias son muchas y que ahora con la virtualidad parece que trabajamos el triple y cobramos la mitad, pero hay que generar tiempo para leer. Ok, Bernardo, muchísimas gracias. Te agradezco el que nos hayas dedicado esta hora a esta región noreste y a todos los que nos escuchan. Si viste, tenemos la fortuna de tener poco público, pero muy variado de muchos lugares. La nave de papel esa es su intención, poder platicar de manera a gusto, interactuar con los que nos están mandando mensajes. Te agradezco de nueva cuenta el que hayas accedido a platicar con nosotros para este espacio del noreste del estado de Guanajuato, la nave de papel. Y nada más les anunciamos de hoy en 8 Almadelia Cuevas para platicar del proyecto Ni una lengua más extinta. Mi nombre es Jesús Arazúa, estamos desde San José Iturbide. El día de hoy estuvo con nosotros Bernardo Gobea, narrador oral, guionista, tallerista. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima, que tengan una excelente noche. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Oh, gracias.